El secretario de Estado del Vaticano visitó México. Se trata del cardenal Pietro Parolin, quien realizó una visita discreta a nuestro país recientemente. ¿Quién es este cardenal? ¿Quién es este número 2 de la Curia Romana? ¿Qué vino y qué misión trajo a México? ¿Es verdad que es papable? Pietro Parolin en México, aquí en Sacro y Profano. Pietro Parolin es secretario de Estado del Vaticano. Fue designado por el Papa Francisco el 15 de octubre de 2013, convirtiéndose en el número 2 en la jerarquía de la Santa Sede. Nació el 17 de enero de 1955 en Vicenza, en la zona del Véneto en Italia, a tan solo 60 kilómetros de Venecia. A los 10 años, quedó huérfano de padre debido a un accidente automovilístico. Ingresó al seminario cuando aún era niño. El cardenal Pietro Parolin, primer ministro de Francisco, es la máxima autoridad diplomática del Vaticano. Bajo el pontificado de Francisco, durante casi 8 años, ha recibido a los líderes del mundo en una pequeña sala de la primera logia del Palacio Apostólico. Pietro Parolin tiene una larga experiencia diplomática. Ha estado en México de 1989 a 1992 e intervino en las negociaciones de la reforma de las relaciones Iglesia-Estado y del reconocimiento diplomático entre México y la Santa Sede. Ha conducido la diplomacia vaticana en Venezuela, Vietnam, China, Rusia y recientemente preparó la histórica visita del Papa a Turquía. El cardenal Parolin estuvo de visita en México del 17 al 21 de junio de 2021. Presidió la ordenación episcopal de Fermín Sosa Rodríguez, quien ha sido nombrado por el Papa Francisco como nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea. El lunes 21 del presente mes, Pietro Parolin desayunó con el mandatario Andrés Manuel López Obrador. También recibió el título Huésped Distinguido por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Abrimos un nuevo espacio de análisis sobre cómo se imbrica lo religioso con la vida social, con la vida política, con la cultura. Nuestro tema de esta noche es analizar la visita del cardenal Pietro Parolin a México. Formalmente viene a realizar una ordenación episcopal a un futuro nuncio, pero en realidad se dice que viene a despresurizar ciertos roces, ciertos malos entendidos que han surgido entre el gobierno y la Cuarta Transformación. Agradezco la presencia de la académica Mariana Molina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y también, por supuesto, a nuestra colega Maru Jiménez, quien desde hace muchos años, estábamos haciendo cuentas, nos conocemos demasiados años, mi querido Maru. Mariana Molina, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo percibes a el cardenal Pietro Parolin? Hola Bernardo, antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Y bueno, en cuanto a la opinión o la imagen que tengo de este personaje, me parece que es una de las figuras pues, más prominentes de la Iglesia Católica en la actualidad y que es además un personaje en el que vale mucho la pena detenerse por lo interesante de su trayectoria. Mencionaban ya hace un momento que comenzó su formación como seminarista a muy temprana edad, a los 14 años, y una vez ordenado, sus superiores lo impulsaron para que estudiara primero en la Universidad Pontificia Gregoriana y luego en la Pontificia Academia Eclesiástica. Además de ser un especialista en Derecho Canónico, tiene una carrera pues, bastante nutrida como parte del servicio diplomático de la Santa Sede. Por ejemplo, estuvo un par de años en Nigeria, luego estuvo en México entre 1989 y 1992, que pues, es una etapa clave y absolutamente crucial para comprender la reconfiguración de las relaciones entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica, y posteriormente impulsó también el reconocimiento jurídico de la Iglesia Católica en otros países de la región latinoamericana. Luego ya de regreso en la Santa Sede ingresó a la Secretaría de Estado y desde ahí ha procurado mejorar los vínculos con varios países asiáticos, también impulsar la firma de tratados internacionales para la no proliferación nuclear, etcétera, una larga trayectoria. Entonces, me parece importante además resaltar que ha lidiado con situaciones diplomáticas bastante delicadas. Por ejemplo, fungió como nuncio apostólico en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, luego estuvo como intermediario en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba,
en 2013. Y por otro lado, se trata de un personaje pues bastante cercano al Papa Francisco, con quien comparte varias ideas en torno a la democratización de la Iglesia, si bien, como se mencionaba hace un momento, no tan radical. Y bueno, de hecho, el propio Papa Francisco es quien lo proclamó cardenal en 2014. Así que, bueno, pues en síntesis, es un secretario de Estado de la Santa Sede con una experiencia muy amplia en materia diplomática y además con un evidente interés, me parece, por replantear los términos de las relaciones entre la Iglesia Católica o entre la Santa Sede y otros estados. Totalmente de acuerdo, Mariana, y además hay que recordar que fue el artífice de la visita del Papa a Turquía, esta visita histórica que hace unos meses el Papa Francisco realizó. Maru Jiménez, en tu experiencia como periodista, con el olfato, digamos, que caracteriza, ¿tú crees que con esta trayectoria es un papable serio, Pietro Parolin? ¿Es un heredero natural del Papa Francisco? Bueno, gracias por la invitación, Bernardo. Y claro, sí, como por ser el secretario de Estado, sí es un candidato papable. Recordemos que en los últimos 3 cónclaves todos los secretarios de Estado han sido papables. Sin embargo, al final ninguno ha llegado. ¿Por qué? Porque ya la Iglesia le está apostando más los cardenales a buscar papables, tanto en Asia como en África, que son las regiones donde está creciendo el cristianismo. Ahí, por ejemplo, Pietro Parolin tiene un contrincante muy fuerte, que es el arzobispo de Filipinas, el cardenal Antonio Tagle. Que es un hombre fuerte, también muy cercano al Papa, que el Papa ya lo llamó, aparte de ser el presidente de Cáritas, lo llamó a estar en la congregación para los pueblos indígenas, esta congregación que se encarga de todas las misiones que están creciendo principalmente en Asia y en África. Entonces, recordemos que sí, es papable por ser el secretario de Estado, pero tiene una desventaja, el ser italiano. Ya la Iglesia ya no está volteando a ver a Italia, ya no está volteando a ver a Europa, que es en un declive del catolicismo. Está buscando las nuevas regiones donde está creciendo el catolicismo, y esas son Asia y África. Además, Parolin tiene, no sé si una desventaja o desventaja, porque hay sectores que están en contra del Papa Francisco que realmente están hablando bien de él, y aquí ya no sabemos si es para desprestigiarlo o es para impulsarlo. Entonces, ahí Pietro Parolin está en un lugar pantanoso, donde si se mueve para cualquier lado, sus errores son más marcados. ¿Por qué? Porque es el secretario de Estado, es el segundo hombre más fuerte del Vaticano, y ahí sí sus errores pues se marcan, y ha sido muy fuertemente criticado por el arzobispo de Hong Kong, que ahorita es emérito, Zen, que ha dicho que en esta relación con China, Parolin ha estado engañando al Papa y ha estado haciendo tratos oscuros, y que realmente no se ve clara esta relación. Y este es un punto como que en contra de Parolin. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que recordar que grandes papas fueron secretarios de Estado. Pío XII, Pacelli, Eugenio Pacelli, y bueno, Pablo VI también fue secretario de Estado, pero efectivamente los últimos ya no han sido ni italianos ni secretarios de Estado, con lo cual los italianos ya lo están viendo como revancha, quieren volver otra vez al pontificado. Efectivamente, lo que le ayuda a Parolin es que es un hombre de diálogo, conversa con los conservadores, con los progresistas, cercano pero no tanto porque es muy discreto hacia el Papa. En fin, creo que está ahí. Personaje totalmente importante que vino, y lo que llama la atención fue que fue una visita pues muy discreta, muy poco sonada en medios, y la verdad, un personaje con mucho peso, interactuando con la Iglesia Católica y también con los sectores del poder en este país. Vamos a una pausa. Pietro Parolin en México. Usted está en Sacro y Profano. Sacro y Profano analiza la reciente visita del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, un hombre realmente importante y que la verdad se le dio poca relevancia en términos mediáticos, pero por ello estamos analizando los análisis, los entretelones de esta visita. Mariana,
¿Fue casualidad que haya venido y que vino a ordenar a un futuro diplomático? ¿O crees que trae una agenda propia, específica, o vino a tomarle el pulso al país? Sí, pues mira, la declaración oficial, digamos, y explícita sobre los motivos por los que se organizó esta visita, pues se refiere únicamente a la ordenación de Fermín Sosa como nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea. Pero, como tú bien dices, para casualidades se me hace mucha, porque el nombramiento coincide con una jornada electoral muy reciente y que además ha dado mucho de qué hablar en términos de la solidez del proyecto del gobierno federal frente a un México que se percibe como políticamente dividido. Eso por un lado. Por otro, llama la atención que durante su visita a la Basílica de Guadalupe, Parolin haya declarado que nuestro país necesita superar la polarización, reencontrarse como hermanos, perdonarse mutuamente, un discurso que es muy compatible con el del presidente de la República, que continuamente hace referencias a valores como la honestidad, el amor, el perdón, etcétera, para solucionar algunos de los problemas del país, como la corrupción y la violencia. Entonces, a mí me parece que estas coincidencias discursivas responden a un interés por reconstruir la relación de la Iglesia Católica con el gobierno federal y que esa intención está mediada pues, por dos elementos. Uno, digamos, social, que tiene que ver con la pluralización religiosa en México y la consecuente reducción de la feligresía católica, y uno político, directamente atribuible a los representantes de la autodenominada Cuarta Transformación, que han sido mucho más cercanos a algunos grupos de evangélicos que a la Iglesia Católica. Un ejemplo de eso es la alianza electoral entre Morena y el Partido Encuentro Social, luego Encuentro Solidario, pero también la cercanía de López Obrador con Arturo Farela, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, debe considerarse que la Conferencia del Episcopado Mexicano pues, ha expresado ya en varias ocasiones su descontento frente a la administración actual, no solo en torno a la ausencia de soluciones en contra de la violencia y la desigualdad, sino también en lo que respecta al manejo de la pandemia por COVID-19, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, me parece que la visita de Parolin y el tipo de discurso que se presenta pueden interpretarse como señales de un interés por reconstruir la buena relación entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica y, por lo tanto, de recuperar el papel de esta como una interlocutora válida del Estado. Muy bien, y en esta perspectiva, Maru, estos 3 años se han presentado ciertos roces, ciertas, digamos, malos entendidos. Recuérdanos, porque no ha sido tan tersa la relación entre el Vaticano, no la Iglesia Católica Mexicana, entre el Vaticano y el gobierno de la Cuarta Transformación. Sí, antes de que tomara la presidencia, se había ya comentado que iba a participar en un foro por la paz, estos foros que estuvo organizando desde antes de llegar a ser presidente Andrés Manuel. Sin embargo, se informó en una conferencia de prensa, pero la Santa Sede desmintió y diciendo que el Papa no tenía previsto participar en los foros a través de un videomensaje, ¿no? Ese fue uno de los primeros roces que se dieron. Luego se da esta petición en 2019 y 2020 del presidente Andrés Manuel para que pidiera perdón los reyes de España y el Vaticano por todos los excesos que cometieron en contra de los indígenas durante la conquista. Esta respuesta también vino de parte del Vaticano, diciendo que ya el Papa había solicitado un perdón en Bolivia en el 2015 durante su visita papal. También una respuesta del nuncio, donde dijo que esto ya se había también tratado, y una respuesta también por parte del episcopado, donde que ya había quedado zanjado esta petición de perdón, y también que habían sido excomulgados Miguel Hidalgo y Morelos. Ahí aclararon que no estaban excomulgados, como que esto ya no tenía un sentido de seguirlo tratando. Sin embargo, aquí ha sido muy importante la participación del nuncio Franco Coppola, quien tiene una excelente relación con el presidente, desayunan una vez al mes, e incluso de la jerarquía católica hasta algunos han comentado que el nuncio es simpatizante de la Cuarta T y tiene mucha coincidencia con el pensamiento de Andrés Manuel. Ah, caramba, eso sí no me lo sabía, que desayuna todos los meses con el presidente, el nuncio apostólico. Estuvo recientemente aquí y no me dijo nada, hombre, caray, ese nuncio. Bueno, pues volviendo a los mensajes, Mariana, tú señalaste uno sobre el tema de la polarización que vive el país.
Y hay otro tema muy importante también que él planteó sobre las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, y él adjetivó la laicidad. Él reconoce un Estado laico, pero él le llama una laicidad positiva en un momento y después habla de una laicidad constructiva. ¿Qué nos quiso decir el secretario de Estado con laicidad constructiva? ¿Qué nos quiso decir? Bueno, en México la laicidad se ha entendido tradicionalmente como la separación muy tajante, no solamente entre el Estado y las iglesias, sino incluso entre lo público y lo religioso, que en esa lógica pertenece exclusivamente al ámbito de lo privado. Y bueno, esta forma de entender la laicidad tiene raíces históricas. Recordemos que la separación entre Estado e Iglesia Católica, que entonces era hegemónica, pues fue una lucha por la supremacía en el espacio público y no una lucha de palabras, sino una que condujo a una guerra civil, primero a mediados del siglo XIX y luego a inicios del XX, ¿no? Entonces, dicho esto, he de decir que yo coincido con Parolin en cuanto a la necesidad de dejar atrás estas nociones decimonónicas respecto de la laicidad, porque la realidad social de nuestro país pues ya es muchísimo más compleja y más diversa que entonces. Sin embargo, en lo que concierne a la manera de definirla y de entender sus consecuencias para el espacio público, pues sí me surgen ahí ya varias dudas, ¿no? La laicidad se define como el principio de autonomía del Estado frente a autoridades, creencias, normas o prácticas dogmáticas. Pero agregar adjetivos a la palabra laicidad me parece que tiende a complicar la discusión. En primer lugar, porque oscurece los elementos básicos que caracterizan a la laicidad, y en segundo, porque agrega un juicio de valor a ese principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de laicidad positiva o de laicidad constructiva suele llevar implícita una intención por incorporar a los grupos religiosos al debate público, digamos como una especie de oposición a la laicidad radical o jacobinista que pretende restringirlos a la esfera privada. Y yo creo que esta posición de Parolin pues es de esperarse. Ni la Iglesia Católica ni ninguna otra podrían pretender volver al modelo de Estado confesional, pero eso no significa que renuncien a tener un papel activo en el debate público, y un acercamiento con el representante del Ejecutivo a nivel federal, pues me parece una muy buena oportunidad para eso. Totalmente, y además hay que recordar que la laicidad positiva la introdujo el Papa Benedicto XVI en una reflexión más sesuda, en donde decía la laicidad puede ser entendida como una postura antirreligiosa y anticlerical, por lo tanto le tenemos que dar un sentido positivo de una sana separación. Ya lo de constructivo, eso ya me suena como ingenieril o una cosa un poco más complicada, pero bueno. Otro de los mensajes que dejó Maru, me gustaría conocer tu opinión, es sobre lo que ya señaló Mariana, y es el tema de la polarización, de dejar que el país tiene que reconciliarse, tiene que concentrarse más en un proyecto común. ¿Esto a quién está dicho? ¿Está dicho a los sectores políticos, a los actores, a la oposición? ¿O también está dicho a lo que tú señalabas de una cierta oposición que se está también gestando y está madurándose al interior de la Iglesia Católica en concreto? Yo creo que está para todos los sectores, pero principalmente para los políticos. En su mensaje de la Basílica, él señala que hay una división política y una creciente violencia por el crimen organizado. Y bueno, esta es responsabilidad de los políticos, los partidos políticos que han hecho esta división, sobre todo en la campaña electoral que acabamos de vivir. Y además, pues, ¿quiénes son los responsables de la política social en México y de la política de seguridad social por la pobreza, que él también destacó en sus mensajes? Y la violencia que ha creado el crimen organizado ante la falta de una política de seguridad para poder combatir a estos criminales en todo el país y que se acrecienta cada día más. Entonces los mensajes están, yo los vi en primera instancia para los políticos, también para esos sectores religiosos que de alguna forma durante las campañas electorales también invitaron a cierta violencia a través de redes sociales en contra de esos candidatos a favor del aborto, a favor de las parejas de matrimonio homosexual. Pero principalmente les hizo un reconocimiento a la Iglesia Católica en sus mensajes también, que apoyaron en esta pandemia que todavía no termina del COVID-19, que estuvieron cerca espiritualmente y materialmente con la gente. Entonces, este fue un reconocimiento hacia el trabajo de la Iglesia, pero no tanto criticó la labor de los obispos porque han perdido
un gran número de católicos en México? ¿Por qué han fallado su estrategia de los obispos? ¿Por qué no han logrado mantener ni siquiera a los católicos que ya tenían? Entonces fue una crítica para todos los sectores, pero yo principalmente creo que fue una crítica hacia los políticos, hacia los funcionarios y pues hacia los gobiernos que tenemos actualmente. Bueno, pues muy bien, vamos a concluir este bloque. Estamos conversando en torno a ciertos elementos de la visita del secretario de Estado Pietro Parolin a nuestro país, y como lo hemos visto, hay mensajes claros que plantea en términos de laicidad, en términos de polarización, pero también la cuestión de ir como tomando el pulso y tratar de limar y despresurizar ciertos roces que ha tenido con el Vaticano. Y no debemos olvidar que otro gran roce es la política migratoria. Mientras que el Papa se enfrenta de manera muy clara al gobierno de Trump, incluso le dice no es de cristianos construir muro, en cierto sentido sintió, sobre todo por la presión de Donald Trump a México, que México se había construido como un gran muro frente a la migración centroamericana. Son elementos que sin duda estuvieron presentes en el desayuno de limar estas asperezas. Vamos a una pausa y vamos en nuestro siguiente bloque a concluir esta visita de Pietro Parolin a México en Sacro y Profano. Regresamos. Nuestro tema es la visita del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y estamos en el bloque final para las conclusiones. Relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica después de esa visita. Mariana. Bueno, sin ánimos de hacer futurología y tomando en cuenta que el panorama puede cambiar bastante, mi opinión es que esta visita, por supuesto, tendrá consecuencias en la manera de entender la relación entre estos dos actores, porque parece reflejar la intención de ambas partes por reconstruir un vínculo que les resulta conveniente a ambas, ¿no? De parte de la Iglesia, pues la disposición para entablar ese vínculo me parece muy evidente, con la visita de un personaje tan prominente de la jerarquía católica, cercano al Papa, con un discurso centrado en la necesidad de construir una laicidad positiva, y de parte del gobierno también me parece que hay mucha apertura, porque Parolin entabló contacto con tres figuras clave, ¿no? El presidente de la República, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el secretario de Relaciones Exteriores, en todos los casos de manera muy cordial, y específicamente para el caso de Marcelo Ebrard, pues destaca el reconocimiento público al valor del Papa Francisco por su interés por paliar algunos problemas sociales como la violencia y la desigualdad. Pues muy bien. Maru, ¿cuál sería tu apunte final sobre esta visita? Bueno, Parolin le deja a los obispos una gran tarea: seguir luchando por una plena libertad religiosa que ellos consideran no se ha logrado en México, este nuevo punto que les da de laicidad constructiva. Sin embargo, aquí los obispos de México sí han estado haciendo su tarea, digamos, en lo de la libertad religiosa, pero todas las iniciativas que ellos han tratado de plantear y concretar han sido detenidas en la Cámara de Diputados desde hace 2 años. Ellos han solicitado reformas a la ley de asociaciones religiosas y culto público, y sin embargo, estas no han progresado. Entonces, la tarea de los obispos es continuar con esta labor para construir esta laicidad constructiva, como la llamaron ellos, y vamos a ver cómo responde el nuevo relevo que viene en el episcopado mexicano, que se va a dar en noviembre. Entonces vamos a ver qué tarea van a continuar, lo que deja el arzobispo Rogelio Cabrera, que ya sale, y su equipo, y cómo van a tratar el tema ante el distanciamiento que hay de la conferencia del episcopado mexicano con el gobierno federal. Estos van a ser puntos muy importantes que vamos a ver hacia finales de año. Mariana Molina, muchas gracias. Académica, colega periodista Maru Jiménez, muchísimas gracias por sus comentarios. Y en realidad no es casual que el secretario de Estado haya venido a México, sobre todo por el calado diplomático que tiene. El Vaticano experimenta la presión de fuerzas centrífugas muy grandes. Una Alemania progresista, una iglesia que se abre a temas como mujeres, homosexualidad, nuevas parejas, una agenda secular. Mientras que al contrario, en Estados Unidos la agenda ahí se cierra. Hay un atrincheramiento conservador de los obispos, quienes han amagado incluso en negar la comunión al presidente Joe Biden por estar a favor, por ejemplo, del aborto. Pietro Parolin vino a tomar el pulso de la Iglesia y la situación en México. Veremos
Se está poniendo muy interesante la geopolítica del Vaticano y por supuesto aquí en Sacro y Profano estaremos muy atentos. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en su espacio Sacro y Profano.